Buen día, soy Adolfo López Vázquez, soy director de coros y ministro musical desde hace más de 25 años en la Iglesia Presbiteriana. El día de hoy he sido invitado para hablar del tema la labor de los grupos musicales como los coros o grupos de alabanza, etcétera, en la educación dentro de la Iglesia. Como una introducción, hermanos, vamos a dar grandes saltos en la historia para ver cómo el hombre desde un principio fue creado con un amplio y completo, innato sentido musical. Desde que Dios provió al hombre de inteligencia y desde que Dios sopló en el hombre, en su creación, en la corona de la creación, aliento de vida, entre todas las cosas que transmitió sentido musical. ¿Por qué? Esto, hermano, lo podemos ver porque desde la antigüedad, desde los momentos más antiguos de la humanidad, podemos encontrar que en todas las facetas en donde el hombre desarrolló cultura, o sea, lenguaje, todo tipo de expresiones, tradiciones, costumbres, etcétera, se encuentra la música inseparablemente. Hubo un desarrollo de instrumentos musicales desde los más primitivos, por ejemplo, las percusiones, e incluso varios estudiosos mencionan que el instrumento musical más antiguo fue el mismo cuerpo del hombre, ya que desde ahí, desde golpear nuestro pecho, golpear nuestras piernas, silbar o emitir algún tipo de sonidos guturales o tararear con la lengua y la boca, etcétera, hacen las veces de un instrumento musical. Decía yo entonces, desde los instrumentos musicales más primitivos como las percusiones, hasta los más elaborados como por ejemplo los instrumentos de cuerda, ya sea tenida, de cuerda frotada, de cuerda rasgada, etcétera, con una variedad innumerable de instrumentos a través de la historia y a través de las diferentes culturas. E instrumentos más elaborados como por ejemplo los instrumentos de aliento, en donde se necesita soplar a través de un canal, ya sea de madera o metálico, para que a través de unos orificios se puedan construir tonos, melodías y canciones, etcétera. Así el hombre demuestra que en su sentido de inteligencia viene el desarrollo musical. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos muestras de cómo el pueblo de Israel era y es totalmente musical todavía en cuanto a su relación con Dios en cada uno de sus momentos. Por ejemplo, en momentos victoriosos, como por ejemplo en la Biblia tenemos en Éxodo 15 el cántico de Moisés, después de que el Señor derrota a los egipcios de forma maravillosa y majestuosa. En sus momentos más pesarosos o más tristes, por ejemplo, tenemos el Salmo 137 con aquella expresión de junto a los ríos de Babilonia, en ese momento tan duro respecto a la cautividad. Y, por ejemplo, también, hermanos, lo encontramos en sus fiestas y celebraciones más solemnes. Y aquí quiero dar el ejemplo de Mateo 26:30, en donde se menciona cómo el Señor Jesús, en la última Pascua que tomó con sus discípulos, dice Mateo 26:30 que después de haber cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Quiere decir entonces, hermanos, que el pueblo de Israel tenía completa y absolutamente arraigado el sentido musical en cada uno de sus formas de vivir. San Pablo, hermanos, ya en el Nuevo Testamento hace mención del uso del canto como forma del culto personal, como forma del culto público también de la naciente iglesia cristiana. Tenemos al menos, hermanos, dos pasajes en la palabra de Dios que usted conoce muy bien respecto a esto. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento, porque no se trataba solamente de emitir sonidos disparatados. Eso lo tenemos en 1 Corintios 14:15. Y el otro es la palabra de Cristo, habita en vosotros en abundancia, en toda su sabiduría, con salmos, himnos, canciones espirituales en Colosenses 3:16, en donde encontramos que el apóstol San Pablo menciona al menos 3 expresiones de alabanza cantada o de alabanza entonada para poder participar y edificar al cuerpo de Cristo a través de estas expresiones artísticas y a través de estas expresiones culturales. Con el paso de los siglos, hermanos, la iglesia cambió radicalmente, como usted lo conoce, y cambió el ritual de la iglesia cristiana, cambia según las formas, cambia según
el desarrollo de la misma iglesia, y entonces, hermanos, encontramos que se empiezan a desarrollar muy complejas formas tanto del culto como de la expresión cantada para adorar en el culto a Dios, en donde solamente grupos específicos, grupos muy estudiados, grupos muy preparados tenían la oportunidad de cantar en la liturgia de la iglesia. Entonces, hermanos, encontramos que la iglesia romana, la iglesia cristiana romana, la iglesia católica romana, excluyó a la congregación del canto y se lo otorgó solo a algunos grupos específicos, quienes cantaban en un idioma incomprensible para la congregación. Así pasaron entonces, hermanos, varios siglos de oscuridad en cuanto a la participación de la congregación común, del creyente común en el canto, hasta que encontramos la Reforma Protestante en el del siglo XVI, en donde uno de los grandes beneficios, como usted lo sabe, que otorga a la iglesia cristiana es el poder regresar hacia el idioma original, hacia el idioma nativo. Lutero entonces, hermanos, regresa a la congregación común la oportunidad y el privilegio de alabar a su Dios cantando en su idioma. La Reforma Protestante de Lutero les devuelve la oportunidad de llenar los corazones a las personas, a los creyentes, a los asistentes, a los creyentes en Cristo Jesús, de entregar sus corazones y llenarlos de gozo al cantar. Y no solamente escuchar melodías polifónicas, o sea, de 2, 3, 4, 5, 7, 8 voces muy elaboradas, de un coro muy profesional, ¿verdad? Difíciles de entender y quizá, hermanos, aburridos para aquellos momentos, en los momentos de mayor ejercicio devocional y espiritual, ya que siempre, hermanos, las personas, los creyentes en Dios han buscado, obviamente, un lugar donde congregarse, como la iglesia. Imagínese usted llegar a un culto en donde permaneciésemos estáticos, sin poder participar ni de la lectura y mucho menos del canto para poder alabar al Señor. La congregación, hermanos, entonces, a partir de esta renovación, a partir de esta revolución, ya puede tararear. A partir de este momento, la congregación común, los creyentes comunes ya pueden canturrear nuevamente la música para Dios que llena sus corazones y que prepara, hermanos, y que refuerza también el mensaje de la palabra de Dios, ya que recuerden ustedes que Lutero utiliza melodías muy conocidas, melodías comunes, melodías tradicionales, para poder dar mensajes bíblicos compactos, certeros, específicos, y que la gente pudiese tener en su corazón, con una melodía muy conocida, palabras de Dios en su corazón. Y, hermanos, también podemos decir que esta reforma protestante, que Lutero también les devuelve el privilegio de poder pertenecer al coro o a las agrupaciones musicales de la iglesia. 200 años después de la Reforma Protestante, el máximo expositor de la música sacra, como fue Johann Sebastian Bach, el cual firmaba en casi todas sus obras, solo a Dios la gloria. Él decía que todo lo que hacía, ya fuera sacro o fuera para música que no fuera litúrgica, tenía que dar la honra y la gloria a Dios. Y Bach entonces le da una gran importancia a los corales cantados en el idioma del pueblo alemán, pero basado en ese empuje, en esa revolución que Lutero le da, de que la gente pudiese escuchar, entender, participar, aprender alguna parte. Y lo mejor de todo esto, aunque la música de Bach era bastante complicada técnicamente, pero él la hacía complicada técnicamente para darle la honra y gloria al Señor, porque él decía que el Señor se merecía lo mejor en cuanto a su obra. De todas maneras, hermanos, las personas podían tener acceso a cantar en el coro, y no solamente coros profesionales que eran pagados en el anterior régimen de la Iglesia Católica, como la Iglesia Católica Romana lo hacía, para poder alabar a través de estas obras tan complejas.
En el desarrollo del culto de la ahora Iglesia Cristiana Reformada, hermanos, después de Lutero, o un poco después de Lutero, aparece la figura de Juan Calvino, quien es uno de los que se esfuerza, hermanos, por elaborar y dejar en trascendencia para el uso de la Iglesia una colección de cantos poéticamente metrificados y musicalizados, hermanos, basados exclusivamente en los salmos de la Biblia y que debían cantarse, según Juan Calvino, solamente a capela, o sea, sin instrumentación musical, y él da sus bases, y él da sus motivos por los cuales deberían ser cantados. Uno de aquellos motivos es que él dice, los instrumentos quedaron atrás, ahora con la renovación de Jesucristo en el nuevo pacto ya no necesitamos instrumentos. Otra de los motivos decía, los instrumentos no tienen que lucir más que la música cantada, que la voz del pueblo, para que el pueblo pueda concentrarse en alabar a su Dios, etcétera, en algunos motivos que da Juan Calvino, para que sus cantos, para que sus salmos metrificados únicamente fuesen cantados a capela. O sea, hermanos, estos salmos metrificados sin música instrumental fueron llamados y titulados el Salterio de Ginebra, que todavía, hermanos, se utilizan en algunas iglesias calvinistas alrededor del mundo. Usted puede buscarlos en YouTube, el Salterio de Ginebra, y va a encontrar usted ejemplos de cómo se cantan todavía en idiomas natales, en idiomas propios del país, incluso en español, en las iglesias españolas, utilizan este Salterio ginebrino. Sería, hermanos, un tema amplísimo el hablar de todo esto que hemos hablado en grandes saltos, en grandes brincos de la historia. Pero lo que queremos decir, hermanos, es que poco a poco a la iglesia le fue devuelta, a la iglesia cristiana le fue devuelta la oportunidad de volver a cantar dentro de sus liturgias, dentro de sus cultos personales y dentro de sus cultos públicos. Ya en la conferencia pasada se habló acerca del canto congregacional, hermanos, y hoy en día, en lo que concierne a este tema, sería también muy elaborado, un tema muy grande, el poder hablar acerca de la música en todas las facetas en la iglesia en la actualidad, ya que, como usted sabe, incluso hasta muchas denominaciones se identifican o se distinguen a través de su música. Pero, hermanos, hablemos pues de la herencia que como iglesia presbiteriana tenemos, en donde hasta el momento, y gracias a Dios, contamos con una amplia libertad de desarrollar actividades musicales, de desarrollar diversos grupos y de desarrollar, hermanos, diferentes agrupaciones con diferentes instrumentos, siendo, hermanos, los más comunes los coros de todo tipo, como los hemos estado viendo durante este mes: coros infantiles, coros juveniles, coro de varones, coros femeniles o los coros mixtos, en donde se reúnen todos estos grupos de edad, etcétera, ¿verdad? En segundo lugar, los grupos de alabanza, que son grupos que han surgido pues más recientemente, de unos años para acá, mucho más reciente que los coros, ¿verdad? En donde se utilizan solamente instrumentos y voz, no en un grupo vocal tan grande como los coros, y donde utilizan música más contemporánea, por llamarlo de este tipo, o música más actual. Y en tercer lugar, hermanos, también podemos encontrar dentro de las iglesias orquestas, ¿verdad? Orquestas, definiendo la palabra orquesta como un conjunto de instrumentos, por lo general, instrumentos que se utilizan, por ejemplo, para la música de concierto, para la música clásica, aunque dependiendo de la zona geográfica de nuestro país, de nuestra nación, podemos encontrar incluso en Chiapas, por ejemplo, o en el sureste, orquestas de marimbas, ¿no? O música coral o música de alabanza acompañada con guitarras, con guitarrones, con las marimbas, con percusión, etcétera, según sea el caso de la región en donde se encuentre. Todo esto, hermanos, dentro de la iglesia presbiteriana nos da la oportunidad de alabar al Señor de diferente forma. Cada uno, hermanos, cada uno de estos grupos que he mencionado forma una parte muy importante del desarrollo litúrgico de la iglesia. Hablando, hermanos, de la iglesia como las personas, como la comunidad de creyentes que se reúne para alabar al Señor en un templo que es el edificio. Hablemos entonces, hermanos, de la iglesia, porque esto es completa y absolutamente personal. En primer lugar, hermanos, considero que una de las primeras labores de los grupos músico-vocales dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la educación, es
enseñar testificando del amor de Dios. ¿A qué me refiero? El ministerio musical, que ya sea los coros de cualquier tipo, los grupos de alabanza o las orquestas que mencioné, hermanos, se realizan por personas y lo hacen, hermanos, dirigiéndose también a las personas. Quiero ser muy específico en esto. Todos sabemos conscientemente y absolutamente que lo que hacemos es para honra y gloria del Señor, pero no lo hacemos solos en un escenario vacío, sino que lo hacemos también para que los demás, en este caso la comunidad de creyentes específica de nuestra iglesia local u otras iglesias, entendiendo iglesia como la comunidad de personas, puedan escuchar y ser edificadas a través del trabajo que estas organizaciones realizan. Hermanos, solo un corazón renovado por el Espíritu Santo puede cantar o ejecutar con amor y con devoción. Solamente los que hemos experimentado acerca de la salvación podemos alabar con gratitud por esta salvación. Podemos, hermanos, expresar nuestra gratitud y nuestra devoción, pues esta se nota en el rostro cuando cantamos o incluso se nota en los dedos cuando tocamos o ejecutamos cualquiera de nuestros instrumentos musicales. Las agrupaciones, hermanos, músico-vocales, entonces, dentro de la iglesia, que se unan por algún motivo diferente que no sea la honra y gloria del Señor, o que no sea la edificación de la iglesia, hermanos, estarán destinadas, déjeme decirlo de esta forma, estarán destinadas al fracaso en el propósito al cual han sido llamados como ministerio musical, ya que solamente estarán destinadas a motivar emocionalmente a la iglesia o a algún grupo que forme la iglesia, ¿verdad? Y en estos ministerios, en este ministerio que no tenga, hermanos, este motivo, seguramente surgirán diversos problemas y testimonios muy negativos respecto a su trabajo y sus metas. Por eso vuelvo a repetir, ningún alma que no haya sido redimida o que haya experimentado en su corazón el gozo de la salvación y del perdón de Jesús puede con gratitud verdadera y con una devoción fiel a su Señor expresar palabras en los cantos o expresar ideas de gratitud a través de su ejecución instrumental. Sin duda, hermanos, que estos grupos de cristianos salvos por Jesús se esfuerzan por buscar y encontrar la música adecuada que toque primero los corazones de ellos mismos y después, por ende, los corazones de los oyentes y de todos, y que entonces, hermanos, todos juntos puedan en un mismo corazón y en un mismo sentimiento elevar su devoción al Señor. Música, hermanos, que no solamente haga mover el pie cuando la estamos escuchando. Música que deje verdaderas enseñanzas y verdades bíblicas en el corazón de todos los participantes, ya sea cantando, ya sea ejecutando, o sea escuchando, sentados incluso, al parecer sin hacer nada, pero recibiendo a través de los sentidos, hermanos, este mensaje de salvación. La preparación previa de esta música, de este material, hermanos, y los ensayos previos, eso, hermanos, es, en cuanto al contenido, eso, hermanos, es el verdadero motivo por el cual nos unimos como agrupaciones. Un director de coros, un director del grupo de alabanza, un director de la orquesta cristiana, hermanos, deberá tener en su corazón, por ejemplo, un objetivo espiritual para su grupo y después para la iglesia. Y todos, hermanos, estas personas, estos creyentes deberán de entender con qué sentido estamos cantando, estamos aprendiendo esa música para también abrigar en su corazón un sentimiento de expresión de gratitud, de devoción y de fidelidad a su Señor. Como segundo punto, hermanos, considero que los grupos musicales en la iglesia también, hermanos, enseñarán organización y servicio dentro de la iglesia. Aunque no sea el fin principal, hermanos, el ministerio de música siempre será un ministerio muy llamativo. Y digo que no es el fin principal porque ningún ministerio debería tener eso, ¿verdad? La intención de ser llamativo de por sí. Pero desde el momento en que los hermanos del ministerio musical nos ponemos al frente de la iglesia
a dirigir los himnos, a tocar los instrumentos o a ponernos enfrente a cantar o etcétera en nuestras participaciones, siempre se convierte en un ministerio llamativo para las demás hermanos. O sea, estamos a la vista de todos. Esto lo digo no por vanagloria, ni por orgullo, ni por otra cosa, hermanos. Y sin duda que de forma muy fácil, hermanos, muy fácil, las personas, los demás congregantes se dan cuenta si existen debilidades en estos grupos musicales, músico-vocales. Por ejemplo, si el grupo, cualquiera que sea la agrupación, ensayó poco, se nota inmediatamente. Si el grupo músico vocal de esta iglesia presenta muchas obras repetidas, también, hermanos, se nota inmediatamente. También es muy evidente cuando dentro de este grupo existen todo tipo de conflictos, ¿verdad? No lo vamos a decir específicamente, pero es muy evidente. Y también, hermanos, cuando existe apatía o desánimo o impuntualidad o falta de responsabilidad, todo esto, hermanos, es muy evidente en este ministerio. Pero también, hermanos, no podemos hablar solamente de cosas malas. También es muy evidente cuando estas agrupaciones hay preparación e instrucción continua porque cada vez presentarán mejor su alabanza o mejor su participación. También se nota, hermanos, cuando hay una organización mensual, por ejemplo, y una comunicación efectiva y una comunicación fluida entre los miembros del ministerio musical o miembros de la agrupación músico-vocal a la cual nos estamos refiriendo. También, hermanos, es muy notable que en estos grupos, cuando hay disposición para el trabajo en la iglesia, no solamente cantando o tocando, ya que también, desgraciadamente, hay muchas personas que consideran que si son músicos únicamente deben de tocar y no pueden, por ejemplo, barrer o no pueden, por ejemplo, ayudar en los momentos de construcción o limpieza general del templo, etcétera, etcétera, porque su labor es solamente tocar y o cantar, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, pero será, decía yo, muy notable cuando hay disposición de estas personas, de estos hermanos, para poder trabajar no solamente en su ámbito musical dentro de la iglesia. Hay un montón de cosas que hacer en la iglesia donde también los hermanos que forman parte del ministerio musical podemos participar. Un ministerio musical organizado, hermanos, va a proveer de herramientas e ideas en las demás organizaciones para poder realizar trabajos coordinados, trabajos sistematizados que puedan proveer logros o metas. Entonces, hermanos, por último, en cuanto a este punto, el ministerio musical puede ser accesible también a muchas personas, ¿verdad? Muchas personas dicen o se niegan a trabajar dentro de los ministerios musicales, sobre todo cantando, ¿verdad? Porque desgraciadamente, culturalmente, los mexicanos creemos que no sabemos cantar. Hay una discrepancia bastante marcada en este aspecto, en donde muchos hermanos, directores corales con experiencia, maestros de música, maestros de canto, etcétera, prefieren evitar a los hermanos que no tienen mucha experiencia cantando para que formen parte de sus coros o de sus grupos de alabanza. Pero también, por otra parte, hay otros hermanos que prefieren enseñar, aunque les cueste un poco más de trabajo, a estos hermanos para poder afinar, oír y cantar dentro de una agrupación. ¿Por qué? Porque hay también, hermanos, una teoría que yo me sumo a ella, a la cual que si usted puede hablar, si usted puede respirar, si usted puede emitir sonidos, seguramente puede cantar. Muchas veces los impedimentos para esto es nuestras propias barreras de decir que somos desafinados y que cantamos muy feo, y quizá dentro de usted haya un diamante en bruto que pueda ser utilizado por el Señor para poder ser útil en su obra en las agrupaciones músico-vocales. Pero hermanos, ¿qué quiero decir? De esta forma, cuando la agrupación musical pueda empezar a recibir, a motivar o a invitar a los hermanos de la iglesia a poder formar parte de ella, de esta forma se reafirmarán los dones en las diferentes personas que pueden tener y que pueden ser usados por el Señor en su iglesia.
también pueden encontrar, obviamente, estos hermanos una forma de trabajar por el Señor. Desde los niños hasta los hermanos más grandes que quizá nunca se habían imaginado que podían participar de la misma. Esto incluye, hermanos, no solamente la identificación de estos dones, sino la fraternidad, el amor fraternal, la tolerancia, etcétera, dentro de este grupo que debe existir dentro de este ministerio, hermanos, donde nadie es mayor que nadie, aunque yo, por ejemplo, sea el de mayor experiencia, el de mayor tiempo o el director de la agrupación, nadie es más que nadie, siguiendo el concepto bíblico de ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Así, hermanos, entonces considero que las agrupaciones músico-vocales dentro de la iglesia enseñan con su ejemplo el servicio y valores muy necesarios dentro de la obra del Señor a las demás personas y demás organizaciones. Y como tercer punto, hermanos, tercer y último punto, considero que otra de las labores de estas agrupaciones músico-vocales dentro de la iglesia es que nos reafirma, hermanos, como iglesia, el privilegio de poder participar con el canto en el culto público. Como vimos en los puntos históricos pasados, hermanos, este privilegio estuvo vetado para la iglesia durante muchos siglos. Fueron siglos de oscuridad al respecto, para los creyentes, para los asistentes comunes, como les puedo decir yo, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo. Hoy en día no podemos pensar una vida de adoración, una vida litúrgica dentro de la iglesia sin nuestra participación dentro del culto público, ya siendo leyendo la palabra de Dios o ya sea cantando. Insisto, hermanos, la música exclusiva de la Iglesia Católica Romana en esos siglos de oscuridad era tan técnicamente elaborada, era tan exacta y elaborada, hecha para cantantes también técnicamente elaborados y en un idioma desconocido e incomprensible para los asistentes. Eso, hermanos, habría una brecha enorme entre aquella persona, entre aquel adorador común, por llamarle de esta forma, que no podía participar del culto a su Dios por todos este tipo de impedimentos. Y lo recalco, hermanos, de forma muy importante por la enorme diferencia que tenemos hoy en día y por el enorme privilegio que tenemos de poder contar con agrupaciones músico-vocales dentro de la iglesia. Hermanos, Dios ha permitido pues que las alabanzas cantadas regresen a las manos, a las bocas y a los corazones de los creyentes. Hoy en día, hermanos, podemos cantar al Señor sin ningún obstáculo. Podemos pertenecer a los diferentes agrupaciones músico-vocales de la iglesia y cantar verdades bíblicas específicas que dejen en nuestro corazón reafirmar la salvación en Cristo Jesús, recordarnos porciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, le digo rápidamente un ejemplo. En la iglesia hace 2 años aproximadamente hemos puesto una cantata acerca de el nacimiento de Jesucristo. Así se llama la obra, escrita musicalmente por el maestro Israel Ramírez Abaj, quien particularmente escribe música sobre el texto bíblico casi literal. Entonces, hermanos, el coro de hermanos y el coro de niños cantaron y aprendieron casi de memoria fragmentos bíblicos de Mateo 1, ¿verdad? De capítulo 1 y capítulo 2 respecto al nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, etcétera, 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 se lo aprendieron casi de memoria. Y estoy seguro, hermanos, que esos hermanos, cuando lean la porción bíblica alguna vez en la iglesia, lo van a leer cantando. O cuando se acuerden de esa época de Navidad, van a repasar en su corazón esos textos, ese texto bíblico, ¿sí? Y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, etcétera, etcétera. Tenemos esa enorme oportunidad, hermanos, de enseñarle también a la iglesia esas verdades bíblicas específicas y que queden en su corazón.
muchas veces la iglesia, hermanos, la iglesia, los oyentes, van a recordar sobre todo la melodía de una alabanza, la melodía de un canto del coro, etcétera. Y en el menor de los casos, esa es una realidad, los hermanos van a recordar el contenido de la letra, pero sí existen hermanos que recuerdan el contenido de la letra, y yo se los digo por experiencia, ya que en algunas ocasiones se han acercado a mí para decirme, hermano, ¿cómo se llama ese himno que cantó el coro la otra vez? Ay, hermana, ¿cómo iba? Es que no me acuerdo cómo iba, pero decía esto, esto, esto. Entonces, hermanos, eso se queda en los corazones de las personas y por mínimo que sea puede traer aliento y esperanza al corazón de un creyente. Hermanos, la música pues ha regresado a nuestras manos. La música pues ha venido otra vez a nosotros como una herramienta útil, como una herramienta poderosa para poder usarla con sabiduría y unción de lo alto para la gloria del Señor y para la edificación de su pueblo. Como conclusiones, hermanos, puedo decir entonces lo siguiente. Pertenecer al coro, pertenecer al grupo de alabanza, pertenecer a la orquesta instrumental, etcétera, va a fomentar valores especiales y esenciales en la obra del Señor, no solamente a esta agrupación, sino serán ejemplo a la iglesia y a la comunidad de creyentes. Nuestro objetivo como parte, como miembros de estas agrupaciones deberá ser a más de darle la gloria al Señor, que es el único fin que buscamos en cuanto a nuestro trabajo, pero también edificar de esta forma a la iglesia. La música puede ser, en la iglesia, hermanos, la música puede ser tan poderosa para unir, para ser un motivo de gozo en la iglesia, pero también puede ser un arma poderosa para dividir incluso congregaciones e iglesias. La segunda conclusión, hermanos, es que el coro o grupo de alabanza o agrupación músico-vocal de la iglesia, hermanos, puede convertirse en el espejo de la vida de esta iglesia. Y espero que podamos entender lo que quiero decir con esta frase, hermanos. Si una iglesia no es cristocéntrica, obviamente la alabanza de los grupos músico-vocales nunca será cristocéntrica. Será una alabanza que únicamente trate de tocar aquellas fibras emocionales de las personas. Quizá los pueda hacer llorar de emoción, pero nunca alabará al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hermanos, por sus frutos los conoceréis y creo que no hay que decir más al respecto. Y en último punto, hermanos, quiero en esta conclusión pedirle a usted, no obstruya, ni minimice, ni bloquee, hermanos, la formación de estos grupos. Usted como maestro, usted como parte del ministerio de enseñanza, es importante que sea coadyuvante, que sea un coadjutor, un compañero dentro del trabajo de los demás ministerios. Hermano, no bloquee, por ejemplo, el desarrollo de un coro de niños porque interrumpe el horario de su clase. O no quiera usted pelear o debatir en el tiempo de su clase para que los niños no vayan al ensayo de las alabanzas. Hermanos, es muy importante que podamos, como maestros en la iglesia, el motivar a los padres, motivar a los niños, motivar a los jóvenes, motivar a la iglesia en general a poder participar dentro de estos ministerios si es que la persona, el niño, los hermanos tienen ese deseo de poder y colaborar en el mismo. Y hermanos, si usted no desea apoyar al coro, no desea apoyar al grupo de alabanza o a los grupos músico-vocales, pues entonces al menos no se convierta en una piedra de tropiezo al ministerio de su prójimo, al ministerio de sus propios hermanos. En toda mi experiencia, hermanos, de más de 25 años dentro del desarrollo de la música, me he encontrado, por ejemplo, a hermanos, a personas que únicamente le dan el valor a la enseñanza de la Biblia, ¿no? A la enseñanza de ellos, ¿no? De la Biblia. Entonces ellos se quieren extender 1, 2, 3 horas hablando, enseñando en su clase, etcétera, ¿verdad? Y sin querer dar oportunidad a los demás ministerios en desarrollarse. Vuelvo a repetir con un sentido encarecido, de una encarecida súplica, si usted no desea apoyar estos ministerios, no se convierta en una piedra de tropiezo, hermanos, para honra y gloria del
la obra del Señor en esta tierra. Quiero agradecerles su atención y estoy dispuesto a contestar sus dudas, sus inquietudes o ayudarles también si usted desea conocer o desarrollar puntos para poder iniciar un coro, iniciar un ministerio musical, o si usted quiere perfeccionar sus habilidades musicales, etcétera, hermanos. Estoy a sus órdenes. En los comentarios déjenme sus datos, déjenme sus dudas y con mucho gusto nos comunicamos con ustedes. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por su atención.